Muy bien. Buenos días a todos nuevamente. Bienvenidos desde donde se conecten. Veo que hay alguien desde Panamá, desde España, desde Venezuela, desde Caracas, desde Bogotá, desde Perú, Catamarca, Argentina. Bienvenidos todos desde Venezuela, Costa Rica. Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que son los alineamientos horizontales con OpenRoad Designer. Mi nombre es César Puga, soy ingeniero de aplicaciones para Bentley Systems y pues sean todos ustedes bienvenidos. Voy a abrir la aplicación y vamos a ver este tema de alineamientos horizontales. Entonces eh, voy a mostrarles cómo crear el alineamiento geométrico horizontal. Entonces vamos a recordar algunos comandos, eh, previos, algunos comandos que tienen que ver más con la plataforma de MicroStation. ¿Ok? Entonces, también aprovecho para comentarles acerca de esto que se llama Connected Client, que es la ventanita que salió previamente por acá. Connection Client. Connection Client, pues es una aplicación eh, que nos permite trabajar de un modo conectado, no nada más eh, en un portal personal, pero también podemos trabajar conectados con otros colegas, con otros usuarios en el proyecto. Entonces, pues es necesario o es conveniente y es muy recomendable pues que nos registremos eh, como usuarios conectados, como usuarios Bentley, desde nuestro portal. Esto nos va a permitir pues acceder a nuestro portal personal donde vamos a tener registrados todos los entrenamientos, todos los temas que vayamos trabajando. Registrados también, por ejemplo, las consultas que hacemos en nuestros portales, en nuestras diferentes fuentes de información, como canales de YouTube, el servidor de aprendizaje o los foros de usuarios. También aquí, disculpen, vamos a poder observar los eventos siguientes. Entonces aquí, miren, aquí está nuestro webinar, Tech Talk, alineamiento horizontal con OpenRoad Designer. Hay otros para el uso de la herramienta GINT, para OpenPlant. GINT es nuestra herramienta para eh, el manejo de información de sondeos geológicos, ¿no? Entonces, en este portal personal, ustedes van a tener, por supuesto, pues personalizado su información, de la información en la que estén, los proyectos de los que estén conectados. eh, Pueden compartir contenido pues, de proyectos, de información, encontrar entrenamientos o seminarios en línea, etcétera. Entonces, pues esto está personalizado. Entonces, con que se registren de forma gratuita, ustedes tienen acceso a mucha de la información que tenemos en Bentley para ustedes, para nuestros usuarios. ¿Ok? Voy a cerrar acá. Y entonces voy a comenzar con, pues, recordándoles acerca de, bueno, número uno, si yo me regreso aquí a esta ventanita o esta flechita a la izquierda, voy a tener pues esta primera ventana donde del lado izquierdo veo algunos ejemplos de algunas tareas o de algunos temas. Aquí en medio puedo ver temas de aprendizaje, ¿no? O de entrenamientos de cursos. Y del lado derecho, pues las noticias o los anuncios que, que se tengan en nuestros portales en Bentley. Y David, entrenamientos. Entonces, bueno, esta es la ventana de bienvenida.
ahí encuentran páginas wiki, páginas de usuarios, de Open Roads, de Open Rail, de hidráulica, de estructuras, etcétera. Y volviendo a nuestra ventana principal de Open Road Designer, nosotros tenemos en esta parte azul algo que son los worksets recientes con los que hemos trabajado y también los workspaces. Los workspaces son, recordemos, son un primer nivel de pues de normatividades o de estándares que podemos configurar. Entonces, este primer botoncito de aquí nos da, eh, nos da la opción para cambiar de espacio de trabajo, de workspace, ¿no? Eh, estándares imperiales, estándares métricos, entrenamientos y ejemplos, o sin un espacio de trabajo definido. También podemos crear un espacio de trabajo, ¿no? Un workspace, con, disculpen, este, con temas eh, con temas de estándares específicos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar para una entidad, la entidad de caminos de mi país, pues puedo crear un espacio de trabajo que sea, acá en México es la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En otros países, pues puede ser la Autoridad Federal de Caminos o de Autopistas o el Ministerio de Transportes, etcétera. Entonces, yo desde aquí puedo crear un espacio de trabajo en donde guarde los estándares de esa entidad, los estándares de diseño que a mí me piden cumplir. Y enseguida el work set, este de acá, este otro menú de aquí, me ayuda a, es como si para esta entidad que yo estoy configurando aquí tengo diferentes proyectos. Puedo tener, por ejemplo, para la entidad, vamos a suponer que el Ministerio de Obras Viales, le genero un espacio de trabajo, un workspace, y acá yo puedo tener diferentes proyectos, por ejemplo, un proyecto para entronques, un proyecto para eh, autopistas, un proyecto para caminos rurales, o más bien departamentos de caminos rurales, proyectos para departamento de eh, zona federal, etcétera. Entonces yo aquí puedo tener diferentes proyectos para un cliente específico, ¿no? Bien, em, en este ejercicio de alineamiento horizontal voy a ir a Training and Examples, Training Metric, y aquí voy a buscar un archivito con el que vamos a empezar con este pues, pequeño ejercicio, ¿no? Que me vengo y me voy a donde tengo los entrenamientos, y aquí está donde voy a abrir este archivo, ¿no? Para empezar. Entonces, el haber elegido un workspace y un workset, a mí ya me trae direccionados ciertos eh, configuraciones previas. Ya puedo tener cierta configuración de elementos, ¿de acuerdo? Entonces, esos elementos pueden ser algo bien básico, súper básico, como pueden ser, oh, ¿de qué color quiero visualizar las curvas de nivel, maestras y ordinarias? ¿A cada cuánto quiero que estén separadas? ¿Qué tipo de línea, qué color, etcétera? Eso es parte de una configuración previa que yo puedo tener ya desde ese espacio de trabajo o eh, desde ese espacio de trabajo o desde ese workset o proyecto, ¿no? Entonces aquí yo para este ejercicio pues, eh, tengo ya una información de pues unas fotografías aéreas y unos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, en esas, en esa información es la que yo ya
eh, yo voy a utilizar, ¿sí? Para crear mi alineamiento horizontal. Entonces, también vamos a... mm, 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 voy a partir, déjame un segundito. Mm, mm. Bien, entonces lo primero es, mire, voy a cerrar de nuevo, este es un archivo con el que vamos a trabajar. Entonces, lo primero es seleccionar el workspace y el workset. Esto de aquí, workspace y workset. Y este, enseguida, pues ya podemos traer la información, traer los archivos que queramos. Entonces, em, también podemos crear un archivo nuevo, desde cero. ¿Sí? Entonces yo aquí también le puedo decir, en vez de abrir uno nuevo, perdón, abrir uno existente, le puedo crear uno nuevo. Al abrir uno nuevo, me va a pedir, por supuesto, dónde quiero guardar eh, ese archivo. Aquí le voy a poner alineamiento horizontal. Y también me va a pedir un archivo semilla. Un archivo semilla trae una preconfiguración de ubicación, trae una preconfiguración de, eh, pues igual de algunos niveles o layers, etcétera. Entonces, eh, a este le voy a seleccionar un archivo semilla 2D. Cuando estamos trabajando con alineamientos horizontales, debemos tener cuidado de que nuestro archivo de arranque sea un archivo 2D. Entonces, con esto, aquí al seleccionar desde archivo semilla un archivo 2D, entonces ya nuestro archivo que generemos va a ser en 2D. Después vamos a ver la magia en OpenRoads, en donde se generan eh, pues los nuevos modelos ya en 3D, ya en 3D. Entonces, eh, vamos a explicar un poquito. En webinars pasados también hablábamos de que es importante pues ubicar en el espacio nuestro proyecto, nuestro archivo, ¿de acuerdo? Entonces, para ubicar en el espacio, eh, vamos a ir a buscar una herramienta que se llama sistema coordenado, ¿de acuerdo? Este sistema coordenado es este de aquí. Tengo que venir a este comando de acá. Y el archivo semilla ya venía precargado con esta información del sistema de coordenadas geográficas. ¿De acuerdo? Si este no corresponde a nuestra ubicación, lo podemos cambiar desde este botoncito de aquí, desde la biblioteca. Yo voy y elijo el sistema coordenado en el cual está mi proyecto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos diferentes sistemas eh, o diferentes referencias, diferentes sistemas coordenados de los cuales podemos aquí elegir. Por ejemplo, veo que hay alguien de Costa Rica, no, más bien iba a decir de Argentina. En Argentina, si mal no recuerdo, el sistema de coordenadas más común que se utiliza es Kruger. A ver, mi amigo el de Argentina, si me puede recordar ahí, es Gauss-Kruger, creo que se llama. Entonces, si no lo encuentro, si no, de momento no encuentro mi sistema coordenado, aquí pues yo lo puedo buscar. Entonces yo aquí le puedo decir, ah, mira, es que yo usé Gauss-Kruger. Espero no equivocarme. Espero estar en lo correcto. Si no, ahorita le pongo la otra búsqueda que Kruger. Entonces aquí va a encontrar, aquí está. Todo lo que tenga que ver con, aquí está Gauss-Kruger, zona 4, o si yo me voy a la que le corresponda aquí de Rusia, de Italia, seguramente de Argentina. Entonces yo aquí selecciono, ¿no? O si es cualquier otro sistema coordenado, pues aquí hay una biblioteca súper extensa
de la cual yo puedo hacer uso. ¿De acuerdo? Este es uno. La otra es Sirgas 2000, ¿no? Entonces ya yo elijo la zona en la que me encuentre, etcétera. Si es de los más comunes, o aquí está Gauss-Kruger Zones, aquí están las zonas, es lo que estábamos viendo en la búsqueda. O si es UTM WGS84, ya aquí yo le digo, bueno, estoy en el gajo 14 latitud norte o el gajo 15, etcétera. Entonces aquí me da cierta información de este sistema coordenado y listo. Yo ya al elegirlo, aquí va a estar ya dado de alta, ¿no? Entonces lo primero es poner en el espacio, en un espacio geolocalizado, nuestro proyecto. Enseguida, bueno, también recordemos que aquí en esta parte superior izquierda está nuestro menú de flujos de trabajo. Entonces, normalmente, pues comenzamos con este primero que es Open Roads Modeling, y eso nos cambia aquí todo esto, el menú principal y por supuesto los menús del sistema de cintilla de comandos. Entonces, si yo me muevo a Open Roads Drawing Production, se me cambian mis comandos de aquí del menú principal, o en Survey, o en Geotechnical. Entonces aquí, bueno, para el tema del alineamiento horizontal es en Open Road Modeling. Y esto nos acomoda, les decía, eh, en este flujo de trabajo en nuestro proyecto. Entonces empezamos con la pestaña de Home que tiene los elementos eh, más comunes. Aquí tenemos atributos, herramientas primarias, selección, reportes, importar, exportar, etcétera. Pero después, en el flujo de trabajo de un modelado, de un diseño, perdón, geométrico de carreteras, está la parte de, nosotros comenzamos con un modelo de terreno, ¿sí? Después sigue la geometría, ¿no? Alineamientos horizontales, verticales, herramientas comunes. Una vez que tenemos resuelto el tema del alineamiento horizontal y vertical, pues sigue el tema del modelado de corredor, que por cierto vamos a tener un webinar la siguiente semana, no, el 17, si mal no recuerdo, no, la siguiente semana, el 14, acerca de esta, que es modelado de corredor. Después, el siguiente paso en el flujo de trabajo sería, pues, detallado del modelo, colocar algunas celdas o bloques civiles, intersecciones, etcétera. Después vendría la parte de producción de planos, dibujos, etcétera. Entonces, este es el flujo de trabajo que normalmente seguimos durante un proyecto. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es, voy a adjuntar ese archivo que había abierto previamente, el archivo con las fotografías aéreas, lo voy a traer para acá, ¿sí? Ese archivito era metric aerial topo.dgn. Este me lo traigo para acá y lo adjunto a mi archivo. Entonces, voy a cerrar esta ventana y voy a hacer un flip view de esta. Este archivo que vemos aquí es un modelo de terreno, es una referencia que yo me traigo de otros de archivos existentes. ¿De acuerdo? Entonces, em, ahí vienen ya unos puntos, unos PIs marcados. Estos PIs pues nos van a servir de guía para nuestro trazado del alineamiento horizontal. Ahora, estos aquí ya existen, pero pudieran no existir en un proyecto nuevo que nosotros tenemos, ¿no? Aquí pues los vamos a tomar de como puntos auxiliares para explicar algunas otras cosas, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ir a eh, a nuestra pestaña del menú principal, acá arriba, donde tenemos terreno, les digo, tenemos aquí Home, y aquí en Home hay una herramienta, déjenme ver si la tengo abierta por acá, no, hay una herramienta que nos ayuda mucho con el tema de ir dándole propiedades a nuestros elementos, propiedades eh, a lo que vamos creando, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, entonces, al entrar aquí en Terrain, vemos que
tenemos aquí, esto ya lo explicamos en un webinar anterior, diferentes métodos de generar modelos de terreno. Y aquí en geometría tenemos también diferentes herramientas. Y ahorita vamos a explicar algunas de ellas. Entonces aquí hay unas herramientas generales. Y dentro de estas herramientas generales hay algo que vale la pena tener aquí abierto. Por ejemplo, esta de Standards. Aquí en este submenú nosotros tenemos los siguientes datos. Una es esta barra de tareas que se llama Feature Definition. ¿Ok? Esta barra de tareas, normalmente en lo personal me gusta tenerla anclada por aquí porque pues es de mucha utilidad. Qué es un Feature Definition? ¿Qué es una definición de entidad? Este Feature Definition, si nosotros expandimos este submenú, a la hora de nosotros cargar el workspace y el workset, eh, nosotros en ese momento estamos automáticamente trayendo esta información disponible de diferentes elementos que puedo tener yo en mi proyecto, el elemento horizontal y vertical. Entonces aquí, por ejemplo, este que se llama Geom Baseline es una definición de entidad para el eje de un camino. ¿Qué otras implicaciones tiene una definición o para qué nos sirve una definición de entidad? Bueno, la definición de entidad nos sirve para controlar la parte de la simbología, anotaciones, propiedades de cada elemento que vamos dibujando. Por ejemplo, Geom Baseline, si yo empiezo a utilizar esta definición de entidad, yo le puedo pedir aquí que sea utilizada esta definición de entidad. Y a la hora de yo decirle, ok, ahora sí voy a empezar a dibujar mis tangentes, eh, que es aquí en este grupo de herramientas del elemento horizontal, yo le digo, ok, voy a dibujar tangentes. Entonces yo aquí tengo esta herramienta para líneas. Entonces le puedo decir líneas entre puntos, ¿no? O tangente entre puntos. Entonces a la hora de seleccionar esa herramienta, este cuadrito de datos o de información del comando ya me dice aquí, a la hora de tener activo este botoncito aquí, me dice, ok, ¿sabes? Voy a dibujar ejes, el eje del camino. Entonces yo ya puedo comenzar eh, con el trazo a partir de estos elementos, ¿no? Ahora, antes de comenzar, les digo, esta definición de entidad, ahorita yo elegí el eje del camino, pero puede ser un camino secundario, puede ser una rampa, eh, puede ser, aquí tengo otros caminos rurales, por ejemplo, o pueden ser elementos lineales, ¿sí? Si yo voy a dibujar el eje eh, de una zanja, de un canal, eh, de una vía férrea, del derecho de vía, esos son también elementos lineales que pueden estar involucrados en mi proyecto y cada uno de estos elementos, pues tiene una, voy a ir para acá un poquito, tiene tiene atributos, ¿no? Si yo empiezo a dibujar ejes de eje del camino, va a tener ya un nivel o layer, como lo conozcan ustedes, un nivel, un estilo de línea, un grosor de línea, un color, ¿sí? Y además, él va a tener la inteligencia él va a saber cómo se va a representar, no nada más en planta, también en perfil y en una vista tridimensional, ¿sí? Entonces, esa simbología la trae no nada más para cómo se va a ver en planta, sino en planta, perfil, secciones y vistas isométricas, ¿no? O vistas tridimensionales. Bien, entonces, em, si nosotros vamos a dibujar eje de camino, pues de una vez lo vamos a trazar. Alguien me decía, bueno, ¿qué pasa si yo dibujé el eje y no le puse los atributos? Eso también lo podemos cambiar después. Entonces voy a ir de nuevo. Geometry, alineamiento horizontal, y en este grupo de herramientas es el que, al que está dedicado este seminario del día de hoy. ¿Ok? Entonces tenemos manera de generar líneas, arcos,
puntos y después otro tipo de atributos, ¿no? Un desplazamiento de una línea entera. Por ejemplo, si yo quiero dibujar, si yo ya dibujé mi eje y no quiero, perdón, y aquí yo le quiero dibujar los hombros, yo le puedo decir, voy a sacar una copia del eje y a 3.5 o a 12 metros, lo que tenga yo de ancho hacia el hombro, se lo doy como un desplazamiento, ¿no? O si es nada más parcial, porque puede ser que en un tramo de mi autopista tenga yo un desplazamiento diferente, nada más. O sea, no es lo que tengo en toda mi vía, sino un tramo nada más. O variable, cuando tenemos, por ejemplo, una aproximación, un ensanchamiento, etcétera. eh, o también mediante una relación de longitud y desplazamiento. Entonces tenemos diferentes herramientas, curvas inversas, ¿sí? En función de los radios, eh, curvas inversas por tangente, línea a un cierto ángulo, una transición inversa, etcétera. Y curvas en espiral. Si yo quiero trazar espirales, o tengo trazados dos tangentes, yo puedo trazar una curva en espiral entre las tangentes, etcétera. Después tenemos estas otras herramientas, ¿sí? Para especificar la estación de inicio o el kilometraje o cadenamiento, eh, añadir una ecuación de estación, copiar un elemento, insertar un filete, adicionar un elemento, etcétera. Entonces, también yo tengo manera de dibujar por elementos o por PIs o definir un mejor ajuste, etcétera. Entonces, estas herramientas de aquí son las que nos ayudan con la parte del alineamiento horizontal, auxiliándonos, como decía, con esta parte que nos va a representar eh, las definiciones de entidad. Muy bien. Entonces, vamos a, vamos a comenzar con, eh, con el trazo. Ahora, eh, hay algo que se llama intención de diseño. Y ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, esa es una característica de Open Road Designer, ¿sí? Que va a recordar la forma en la que un elemento fue creado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si le digo voy a crear línea entre puntos y ya está usando la entidad, la definición de entidad activa, tiene un nombre, yo a este nombre lo puedo cambiar, aquí le puedo poner eje 1 o eje carretero, lo que sea, o lo dejo por default. Entonces después dice ingrese aquí en mi cursor, dice ingrese el punto de inicio. Y también aquí abajo a la izquierda hay un diálogo que muchas veces nos va a dar una pista de lo que está esperando el programa que nosotros le digamos. Entonces le vamos a decir, o le voy a decir que voy a dibujar a partir del centro, el snap, un snap al centro de este elemento. ¿Ok? Entonces hago un clic ahí y muevo mi cursor. En la cajita de diálogo que está junto a mi cursor, me dice, ok, ingrese el punto final. Entonces hay una distancia ahí que se va actualizando en función de cómo yo voy moviendo el cursor. El siguiente punto, yo le puedo decir que sea también el centro de este otro PI. Entonces puedo venir a los snaps, le puedo dar un clic y decirle que lo voy a dibujar al centro de esta figura. Ahora, si se fijan ahí, hay una distancia que yo puedo editar. O sea, si yo no tuviera ese PI ahí, pero si tuviera una distancia de esa tangente, yo la puedo digitar aquí, 165, por ejemplo. Y también a la derecha en esa cajita hay unas flechitas derecha e izquierda. Si yo muevo esa cajita o si yo le doy en mi cursor a la flecha de la derecha, me va a dar la posibilidad de digitarle una dirección, un rumbo a esa línea. ¿Ok? Entonces yo puedo utilizar rumbo y distancia si es que yo tengo esos datos o snaps si yo tengo el PI ya definido, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos cosas funciona. Pero esto que estoy haciendo, de decirle que voy al centro de ese elemento, al centro de ese punto, lo va a recordar. El software lo va a recordar.
Entonces ya dibujé mi primer línea, ¿de acuerdo? Voy a detenerme aquí y voy a hacerle un clic a la línea, a la tangente que acabo de dibujar, y si se fijan, el punto de inicio y el punto final tienen un simbolito que es un punto central. Ahí me está recordando que esa línea fue dibujada en el inicio y en el final a los centros de esos PIs, de esos círculos que están aquí. ¿Okay? Eso se llama intención de diseño y él lo recuerda, lo va a recordar. Ahora también tenemos estos datos eh, de rumbo y distancia. Ahora, otra cosa que podemos hacer ahí es, a la hora que hacemos clic a cualquier elemento, vamos a tener un menú de contexto. Si yo hago clic a cualquier elemento y dejo mi cursor ahí un segundo, me aparece este submenú que le llamamos submenú de contexto y que me da diferentes opciones. La primerita es ver las propiedades de ese elemento. Entonces, las propiedades básicas, las de más fácil acceso, son estas. Me dice nombre de la entidad, -bl, es el nombre que le dejamos por default a esa línea. Después dice definición de entidad. Si yo me equivoqué o no le puse una definición de entidad a la línea, yo le puedo aquí corregir. ¿Sí? Si esta fue del eje, pero de un camino secundario, yo le puedo corregir acá. Y automáticamente va a cambiar las propiedades, algunas propiedades, por ejemplo aquí, la línea se llama -bl, la definición, y ahí la cambió a base secondary. No hay un perfil activo y además me dice que está en un nivel que se llama geom secondary. ¿Ok? Un nivel, un layer. O sea, ya lo puso en un layer. Entonces, si yo me voy al administrador de layers, ¿sí? Hay algo que se llama geom base, fg, geom base. Ah, bueno, lo puedo poner usados, hasta arriba. Aquí está, geom secundario. En este layer colocó, y con este color, y con este estilo de línea, y con este grosor de línea, fue colocado ese eje. A la hora que yo le dije cambiar de entidad, de definición de entidad, si yo lo regreso al geom baseline, a este de acá, va a cambiar también su layer. Ahí está, geom baseline. Ya no está en el secundario. Voy a abrir de nuevo la herramienta. Y aquí está geom baseline. Ya no está en el secundario. Ya está en este geom baseline. Entonces, ya es el color 3, en grosor 3, un estilo de línea 0. ¿Sí? Entonces, estas propiedades son las que vienen implícitas ya en una definición de entidad. Entonces, ese concepto de definición de entidad es muy básico que lo comprendamos desde ahora, que estamos viendo geometry. Eh, bien, entonces les decía, tenemos aquí, eh, a la hora de hacer clic en el elemento, aquí nos recuerda que este fue dibujado al centro, ¿no? Al inicio y al fin, y cuando pasamos el cursor cerca del extremo, aparecen esas flechitas guía que a mí me permiten modificar ese elemento, ¿de acuerdo? Voy a darle control Z. Es decir, yo puedo mover o extender, es decir, hay tres botoncitos, ¿no? Uno circular y dos flechitas. Si yo muevo el circular, me permite moverlo para cualquier lado. Si yo muevo esta flechita para acá, me mantiene, miren, mi cursor está acá a la derecha, a la izquierda, perdón, pero me mantiene ese rumbo, ¿no? Me mantiene el rumbo. Tal vez yo quiero extender en ese mismo sentido la tangente. Y la otra es esta de acá. Ahí me mantiene más bien la, la longitud de la tangente. Miren, mi cursor anda por acá arriba, pero no me permite modificarle la longitud, me permite modificarle el ángulo, el rumbo, ¿no? Entonces, esos manipuladores los tengo en los extremos mi, este, de mi, de mi línea. Además, yo puedo manipular aquí manualmente tanto rumbo como distancia, si así lo deseo, ¿no? Yo le doy clic y estos son totalmente editables. Yo le puedo cambiar el rumbo o la distancia y eh, con eso yo ya modifico también mi tangente. Voy a continuar con las otras tangentes y me voy aquí líneas y de nuevo le hago clic en el centro para irme desde el centro de esta figura al siguiente centro. Oye, tengo que darle centro cada vez que quiero. Miren, fíjense bien un detalle. Si yo le doy nada más un clic aquí al centro,
este snap permanece sombreado y este queda también sombreado, pero no con un sombreado más ligero. Eso significa que este snap que yo le di de un solo clic va a ser utilizado una sola vez. Si lo quiero que sea utilizado todo el tiempo, entonces le hago doble clic al snap que quiero y ahí me quedó sombreado. Entonces yo voy a ir con la siguiente línea de este centro a este centro y finalmente la última tangente de aquí a acá. Y con eso terminé de trazar mis tangentes. ¿De acuerdo? Eh, lo siguiente, lo siguiente pues es eh, unir esas líneas. Saludos desde Bolivia, La Paz. Saludos. Entonces, lo siguiente les decía es unir o más bien crearle las curvas, ¿no? Los arcos aquí en las curvas. Entonces, de aquí nos pasamos al siguiente botoncito que son arcos. Bueno, los puntos, estos no los vamos a ver, pero los puntos pues yo los puedo colocar directamente ahí y también tengo que definirle eh, su definición de entidad, ¿no? Entonces, ahora vamos con arcos y lo que vamos a trazar son arcos simples en este caso, ¿ok? Perdón, arco simple. Entonces, yo le digo aquí en Arc to Element, también tengo arco desde elemento y arco entre elementos. Este es el que vamos a usar, entre elementos, porque ya tenemos las tangentes de ambos lados. Y aquí, para arcos entre elementos, tengo arco simple, arco en espiral, eh, arco de 3 centros, de 2 centros, y este que es taper es, ¿cómo le llamamos en español? Sangría, arco sangría. Bueno, aquí hay diferentes formas. Lo que vamos a usar ahorita es un arco simple. Y el arco simple, yo le voy a ver, ahorita leo la pregunta de acá. Yo voy a seguir trabajando con Geon Baseline, con el eje, y yo puedo preconfigurar esta cajita de diálogo que va a ser lo mismo que me va a aparecer acá junto con mi cursor. Entonces me dice, localice el primer elemento. Entonces voy a acercarme aquí y le voy a decir, este es el primer elemento. Después me dice, localice el segundo elemento. Este va a ser mi segundo elemento, la tangente de salida. Y después me dice, o me pregunta por el radio. ¿Ok? Entonces hay un radio, fíjense bien, si yo me acerco demasiado, el radio ya entra en una zona donde estoy rompiendo con un estándar. ¿Ok? Entonces, a la hora de alejarme, pues ya me permite a mí este, mover ese tema del estándar. Entonces le voy a dar, me dice aquí el radio, y le voy a dar un radio de 185 metros. Ahí le puedo escribir directamente, Enter, y ahí me lo bloquea. Entonces ya aunque mueva mi cursor, ese radio ya quedó bloqueado. ¿Ok? Si yo muevo mi cursor a la izquierda, pues miren, la curva me la traza para aquel lado, pero no es el sentido que quiero, es este de acá. Yo tengo que aceptar con un clic de dato ese radio, le doy un clic y estoy aceptado. Después me dice, ¿quieres recortar las tangentes de entrada y de salida? Ahí dice both, es ambas. Si yo aquí le muevo mis flechitas para abajo o para arriba, yo le puedo decir que me recorte la de entrada, la de salida, o ambas o ninguna. ¿Ok? Le voy a poner que me recorte las dos y acepto. Y ahí está, me recorta y me deja eh, perdón, los principios de curva y principio de tangente ahí. Ahora, me lo recortó de la visual, pero voy a terminar este comando. Pero si yo me acerco y aquí paso mi cursor sobre la tangente, ahí me muestra en otro colorcito hasta dónde llega esa tangente, hasta dónde está el PI y hasta dónde está el PI de acá. ¿Ok? Una pregunta ¿es posible crear mediante elementos lineales simples una relación mutuamente dependiente en el punto de intersección? No entiendo bien la pregunta. Eh, dependiente, es decir que donde termina este siempre empiece la otra tangente. Sí, eso es intención de diseño, es decir que si yo muevo el PI de de aquí, de esta tangente de acá, se me mueva esta otra tangente, sí. Lo que pasa es que esta tangente
yo la generé ahorita fíjate bien, si entendí bien tu pregunta, yo estoy moviendo este PI para acá, perdón, pues sí, esta tangente para acá, y esta se quedó amarrada al centro de esta figura. Si yo hubiera amarrado esta tangente al, al, al extremo de esta otra tangente, a la hora de moverla, también se me hubiera movido. Mira, por ejemplo, si yo este punto lo voy a, lo voy a, voy a ver si le puedo cambiar. Ahí está, le estoy cambiando la referencia. Ahí está. Ya esta tangente, pero puedo hacerlo, sí, sí. Mira, esta tangente ya se le cambió el simbolito. Si alcanzas a ver, ya es un puntito ahí ya no está referenciada al centro de esta figura. Y esta sigue estando, bueno, ya la moví, ya no conservó. Pero si yo muevo ahora este PI, el otro PI, la otra tangente ya también se movió. ¿Por qué? Porque yo ya le cambié la intención de diseño. No sé si a eso se refería la pregunta, pero sí. Eso depende de la intención de diseño. Si yo quiero amarrar el punto final de este PI, de esta tangente, a la otra, pues simplemente lo dibujo de esa manera. Ah, si muevo el segundo, muevo el primero, sí, claro. Claro, yo aquí puedo mover el segundo. Déjame ver. Nada más que sí tengo que tener la intención de diseño. Sí, yo tengo que tener la intención de diseño de amarrada a este PI de acá. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Pero sí, sí se puede. Sí se puede. Eso es justamente el tema de la intención de diseño. Es correcto. Así es. Bien, entonces ya recortamos los dos lados y bueno, así me voy con todas las curvas, ¿no? Creando los arcos. Y si se fijan, la simbología, voy a apagar la referencia. Un segundito, voy a apagar la referencia para que veamos que las tangentes tienen color de rojo y las curvas tienen un color naranja. Espero que se alcance a apreciar en sus monitores. Entonces, curvas tienen color naranja, eh, ¿cómo se llaman? Tangentes tienen color rojo. Ahora, ¿qué pasa si esta curva en vez de que sea una curva circular simple, yo dibujo una con espiral? Bueno, pues entonces, fíjense bien cómo se van a ver las espirales. Entonces, yo aquí puedo preconfigurar, por ejemplo, la longitud de la espiral eh, en la entrada y en la salida, o si quiero que tenga espiral en la entrada nada más o en la salida nada más, yo aquí le puedo configurar. Entonces, nada más a manera de ejemplo, le voy a poner unas espirales de 50 metros, 50 metros, tanto en la entrada como a la salida. Entonces me dice, ok, localiza el primer elemento, este es, localiza el segundo elemento, este es, y después me pide el radio. Entonces aquí de radio le voy a dar un valor de, déjenme ver que me alcance la tangente, no me alcanza la tangente. Le voy a dar, a ver si me alcanza aquí, 1500. A ver, ahí está. Entonces, no me alcanzó la tangente de entrada, pero ahorita la muevo, ahorita la corrijo. Voy a mover la tangente de entrada aquí para que me alcance la espiral, pues. Ahí está. Entonces, cuando tengo yo una curva en espiral, déjenme primero, más bien, incrementar esta tangente y después dibujo una curva en espiral con estos valores, 1500, etcétera. Tangente de entrada, tangente de salida, y ahí acepto. Recorto ambos y ahí está. Entonces, cuando tengo una curva con espirales, aquí el tema es que esa simbología de elementos a mí me va a trazar las tangentes en rojo, ¿sí? Las espirales en amarillo y las curvas circulares en color naranja. Eso es parte también de los estándares de diseño o de esto que hemos llamado definición de entidades. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar esto, nada más quería mostrarles que esa es parte de la definición de entidad, el tener
el tener esa simbología o esos elementos ya preconfigurados, ya con una configuración previa. Segundo elemento, radio 185, recordar ambos y ahí está. Entonces me voy a ir con el siguiente y así me voy con las curvas adicionales. Después, una vez que ya tengo tangentes y curvas definidas, lo que sigue, siguen siendo elementos, elementos independientes, ¿ok? Es decir, que en este momento, pues sí, yo tengo una tangente y está despegada, vamos a decir, de la curva y de la siguiente tangente, etcétera. Entonces, lo siguiente va a ser, generar un solo elemento y eso lo hacemos con este botón que se llama geometría compleja. Crear geometría compleja por elementos. Entonces aquí yo le puedo decir que sea automático o manual. Yo puedo ir seleccionando elemento por elemento o que automáticamente me los vaya uniendo. Y este gap, maximum gap, es si hay un elemento que está separado por a lo mucho 1 centímetro, me lo conecte. Sí, también se puede trazar el elemento de forma libre y gráfica. Ahorita también te lo explico. Entonces aquí, por elementos, ya le digo, localiza el primer elemento y ahí está. Lo localizó y automáticamente seleccionó los demás. Aceptamos con el clic normal y ahí quedó. Ya quedó nuestro alineamiento horizontal configurado. Ahorita voy a crear lo que me dices acá de forma manual. Este elemento de aquí, alineamiento horizontal, yo ya le puedo pedir que me genere un perfil. Nada más déjame ver si esto... No, aquí para crear un perfil pues necesitaríamos de un modelo de terreno. Pero aquí, al seleccionar este lineamiento, este eje, y colocar nuestro cursor sobre la línea, tenemos, como les decía, diferentes opciones. Entonces aquí está el de las propiedades, y ahí están las propiedades. También está en el submenú, yo también puedo tener la posibilidad de pedirle el perfil, que es este de aquí, Open Profile, y me dice, ok, ¿dónde lo quieres colocar? Voy a abrir otra ventana, aquí abajo, y ahí voy a pegar el perfil. Y actualmente, pues como no hay modelo de terreno, me pone una línea pues prácticamente plana, ¿no? Está aquí abajo. Pues en realidad solo me pone donde tengo curvas. Estas líneas o estos espacios negros son tangentes y estos espacios como color verde son las curvas que yo tengo configuradas, las curvas que tengo configuradas en mi alineamiento. Como no tengo modelo de terreno, no me está poniendo ningún perfil. Nada más me ubica un encadenamiento y donde tengo curvas horizontales. A la hora que yo le incorpore un modelo de terreno, ya me va a poder dibujar el perfil de la línea. Muy bien. Bueno, enseguida yo le puedo pedir también que más bien tenía que explicar, por ejemplo, lo que me preguntaban acá, si se puede trazar el elemento de estilo libre, sí. Yo aquí le digo complejo por PI, entonces yo le puedo ir identificando, ingresando los PIs, ¿no? Le pongo, irme por aquí por un ladito, un PI y después aquí ya me va trazando la tangente. Ahí me pide la curva, ¿no? Si quiero modificar el radio, si quiero modificar la longitud, yo ahí le puedo modificar, vamos a decir 250 de radio. Y ahí ya dibujo mi siguiente tangente. Y luego para acá le voy a pedir un radio de 1000 para mis... Ay, 1000 fue mucho, más bien la tangente más chiquita, etcétera. Entonces yo le puedo ir pidiendo así, puedo ir haciendo los trazos de forma manual, ¿no? Aquí me quedó corto, parece que esta tangente, pero aquí yo le puedo también modificar los PIs de tal manera que vaya quedando mi trazo creado. ¿Sí? Entonces, sí, de forma manual también yo lo puedo ir sacando.
¿Qué más? Bueno, una vez que ya tengo el trazo, también le puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que especificarle el cadenamiento de inicio. Entonces puede ser que sea la 0 más 3 ceros, o puede ser que este cadenamiento inicial sea la 1 más 550, ¿no? Tal vez ese es el cadenamiento inicial. Y ya nada más le digo, este es mi elemento. Y automáticamente, este, el inicio, me dice el inicio, pues el inicio es este. Ah, en este punto es el inicio. Y listo. Ya le puso su cadenamiento, 1500, y ahí está. Entonces ahora, si yo le quiero anotar, ¿no? Que me ponga las anotaciones de mi elemento, ya simplemente me voy al comando que me ayuda a ponerle los cadenamientos, las anotaciones. Eso está debajo del comando Drawing Production, acá, y aquí están las anotaciones. Entonces yo le digo, anótame el elemento, y me dice, ok, ¿cuál es el elemento que quieres anotar? Le digo, este es el alineamiento que quiero anotar. Y Reset to Complete, o sea, clic derecho para completar. Y automáticamente me va a generar las anotaciones de mi alineamiento. Aquí está el punto de inicio, point of beginning, 1 más 550, que fue el que yo le di. Y tenemos aquí la configuración que yo tengo de cadenamientos es a cada 10 metros, me va a poner una marquita, y a cada 100 me va a poner una anotación de kilometraje. Está el rumbo y la distancia, ¿sí? El principio de curva es otro punto de anotación, el PI y los datos de la curva, el kilometraje del PI, la deflexión, la tangente de entrada, la longitud de curva, radio de curvatura, el kilometraje del principio de curvatura y el kilometraje del principio de tangente. Todo esto se puede configurar. Es decir, si yo no quiero que me ponga todos estos datos, si yo quiero que me ponga, es más, quiero que me ponga a cada 20 metros las marcas de kilometraje, todo esto lo puedo yo configurar también, ¿sí? Entonces, listo. Ahora, oye, se ve muy pequeño. Ok, lo que pasa es que aquí recordemos que podemos manejar el tema de escalas, ¿no? Entonces, si este plano lo voy a imprimir a esta escala y yo tengo especificado que hay un tamaño específico o una altura específica para los textos, pues yo lo puedo configurar desde acá. ¿Sabes qué? No voy a imprimir uno a 500, voy a imprimir uno a 1000. Entonces ahí, bueno, pues ahí automáticamente me escala las anotaciones para que salgan del tamaño que yo deseo. No, no va a salir una plasta ahí, un puntito negro ilegible, si es que le cambio la escala, ¿no? Esto, si le cambio unos 5000, bueno, ya ahí van a ser unos letrotas, ¿no? Unos 5000. ¿De acuerdo? Entonces, si de momento digo, ok, ya no quiero ver las marcas, entonces vengo aquí y le digo, quítamelas de momento y localiza el elemento. Este es reset to complete. Remover estos reset. Entonces ahí dejo de verlas, ¿no? Si las quiero que me las ponga otra vez, pues voy de nuevo aquí a anotar elemento. Le digo que este es el elemento y reset. Ahí me los puso. Me cambio la escala y me cambia el tamaño de los textos. 1 a 1000, 1 a 500, 1 a 100. Entonces ahí depende. Tenemos ecuaciones. Tenemos ecuaciones para las curvas, tal vez. Em, Tenemos diferentes métodos. Tenemos longitud de espiral, tenemos un valor de la constante A, tenemos una deflexión, tenemos un desplazamiento, un offset, o tenemos un valor de la variable RL. Tenemos también
una relación de espiral, un radio común. Sí, tenemos varias formas de especificar una curva en espiral. Muy bien. Para progresivas, progresivas te refieres es que el término progresivo no estoy seguro si estemos encadenamiento. Mm, Bien, encadenamiento igual a progresivas. Ok. Este, ok. Ecuación. Mira, tenemos manera de configurar los encadenamientos. Hay países en los que usan unos métodos de anotación muy raros, ¿no? Nosotros acá en México estamos muy apegados a cómo se usa en Estados Unidos. Claro, con las particularidades, ¿no? Aquí tenemos cadenamientos a cada 20 y a cada 100 las marcas, este, de kilometraje, pero por ejemplo en Brasil ellos tienen cadenamiento 1 más 600, por ejemplo. Luego después las marcas a cada 20 metros no le ponen 1 más 620, 1 más 640, 1 más 6, no, le ponen este 1, 2, 3, 4 y luego la marca 5 ya es el 1 más 700 y así. Entonces, esa personalización se puede hacer sin problemas, sin problemas. O sea, yo lo más raro que he encontrado en cuanto a anotación de cadenamientos o de progresivas es en Brasil. No sé de dónde me escribas, de dónde estés conectado, G Bautista. Pero sí, hay manera de configurar esto em, de la forma en que se use en mi país. O sea, yo te digo, lo más raro que he visto es en Brasil que ponen el kilometraje y luego después no ponen 1 más 0,20, 1 más 0,40, 1 más 0, ponen 1, 2, 3, 4 y luego el siguiente kilometraje, número cerrado y sí. Entonces, pero lo raro es, por ejemplo, aquí en el principio de curva, ¿no? Cuando tienen por ejemplo, no cae un encadenamiento cerrado, aquí la forma en que ellos anotan en los proyectos en Brasil, también está algo raro, porque si no es la 4, o sea, si cayó entre la 3 y la 4, ahí le ponen, pues esa es la 3.25, ¿no? O sea, no cayó en el 1 más 680.233, cayó en déjame ver si puedo ejemplificar acá. Por ejemplo, no cayó en la 1.700, cayó en la 1 más 2 punto, pues el proporcional de 623, ¿no? O sea, aquí de la 40 a la 60, pues ahí en este punto son 16.347. Entonces, estas anotaciones es de lo más raro que yo he visto, pero sí se pueden hacer. Cuando se dibuja el alineamiento, OpenRows puede hacer revisión automática de restricciones de diseño como grado oscuro. Sí, 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 sí. Es algo que bueno que esa pregunta me la hacen por acá. Sí, así como yo saqué esta barra de comandos aquí para las entidades, hay otra barra de comandos para los estándares de diseño. Y esa está aquí también. Aquí estamos en Geometry y aquí está estándares. Entonces yo saco la herramienta de estándares, la herramienta, el toolbar de Design Standards y la coloco aquí también. Esa también es otra de las herramientas que vale la pena tener siempre presente acá. Entonces, para mi proyecto, yo puedo decirle, mira, la velocidad del proyecto es tal y los estándares de diseño son tales. ¿Cómo se personalizan las anotaciones? Muy bien, ahora te comento, a ver si rápidamente podemos hacerlo. Lo que pasa es que ya estamos sobre la hora, pero si no nos da tiempo, yo creo que podemos hacer otra sesión para explicar eso, o puedo hacer un videito para explicarlo. En cuanto a estándares de diseño, yo aquí por default vienen como seleccioné, ¿cómo se llama? Ay, dame un segundito.
como yo seleccioné métrico, pues me aparecen por default los estándares métricos del AASHTO, ¿no? 2011, para 2 carriles, para 4 carriles, etcétera. Pero yo puedo tener los estándares de diseño, por ejemplo, para México, de la SCT, o para Colombia, pues los del Ministerio de Vías Terrestres, si es que así se llama, yo estoy poniendo nombres nada más. Yo puedo tener también, o sea, yo puedo tener personalizados ¿cómo se llama? Mis estándares de diseño. Entonces, bueno, yo una vez que elijo, ¿no? Los estándares que voy a utilizar, me vengo aquí y le digo, ¿sabes qué? Voy a utilizar los de la AASHTO, mi vía es de 2 carriles y la sobrelevación máxima, la velocidad del proyecto es de 90 kilómetros por hora. Este es para el alineamiento horizontal y para el vertical, yo aquí digo, ok, ¿sabes qué? Voy a usar la distancia de visibilidad de rebase o de frenado o de parada, ¿no? Entonces ahí le pongo cuál va a ser mi criterio. Esto es para el vertical, pero para el horizontal aquí está. Entonces, si yo le digo, obsérvame estos estándares de diseño, si yo aquí me pasé o no estoy cumpliendo con alguno, me lo va a hacer notar. Mira, aquí ya me está poniendo anotaciones de que no estoy cumpliendo con alguna de esas, de esas restricciones de diseño o de los parámetros de diseño. Entonces, a la hora de estar construyendo las tangentes, las curvas, etcétera, yo pude haberle pedido que se observaran las restricciones de diseño. Entonces aquí me va a decir, bueno, mira, por ejemplo, esta restricción, aquí me dice, ¿cómo se llama? Es- Esta marca o este mensaje, son mensajes de advertencia, me dice, mira, tienes errores, los radios mínimos, tú tienes 185 metros y para este estándar de diseño, el radio mínimo debe ser 277, de acuerdo a los estándares de diseño con los que estás construyendo tu camino. ¿Ok? Entonces, aquí están las advertencias, por ejemplo. No tienes una transición de arco, ¿no? O sea, este estándar de diseño me pide una transición, una espiral. Entonces aquí me hizo esas observaciones. La longitud de curva ya me dijo que es menor que la observada en los estándares de diseño. Bien, bueno, ya estamos con el tema de preguntas y respuestas. Ya nos quedan nada más, pues a lo mucho 5 minutitos. Yo voy a anotar aquí, me llevo de tarea generar un video en donde explique cómo personalizar las anotaciones, ¿no? Cómo pedirle que me las haga cada 20 metros, cómo pedirle eh, que me anote esto que está anotado aquí o que me deje de anotar algunas cosas,